Bueno, me llamo Andrés Casioli, nací en Avellaneda hace muchos años. Publicamos la revista Humor, Sex Humor, alguna vez El Péndulo, Fierro, alguna revista de diseño que se llama RAF, algunos libros, la mayoría de ensayos, algunos de arte popular. Tenemos una línea infantil de publicaciones. Y los mayores problemas los tuve con la revista Humor. Enfrentamientos con el gobierno, casi todas cuestiones de tipo político. Y alguna vez intenté hacer una revista política que se llamó El Periodista, con la que me fue muy mal. Bueno, volvamos a tu parte ya artística. ¿Dónde empezás a publicar vos? Yo empecé a publicar cuando tenía unos 22 o 23 años, en revistas de historietas. Hice una revista que se llamaba Casco de Acero. No sabía nada de historietas, pero más o menos dibujaba, entonces empecé a hacer historietas. Hice esa revista, hice una revista que se llamaba Maverick en esa época. Yo estoy hablando, de los años 60 más o menos. Era la competencia de Hora Cero y éramos un grupo de jovencitos que intentábamos hacer revistas. Hicimos una revista, me acuerdo también, de vaqueros americanos que se llamaba Tucson. Y después de esa experiencia que duró 2 o 3 años, que en realidad lo que nosotros hacíamos era una historia que inventábamos nosotros, la ilustrábamos, éramos 2 o 3, entre ellos estaba Oscar Blota, el chico, Oscar Blota. La ilustrábamos y le entregábamos a un editor que le hacía la publicación. Yo le hacía la portada. Eso duró 3 años, que con eso sobrevivíamos. Y después nos dimos cuenta de que hacíamos una cosa que no nos gustaba mucho porque queríamos dibujar mejor. Y abandonamos. Y después seguí haciendo publicidad mucho tiempo. Estuve de director de arte en 2 o 3 agencias de publicidad. Y mucho después con Oscar Blota, que Oscar con K. En esa época, Oscar con K. Sí. Hicimos una agencia de publicidad. De donde a los 3 o 4 años de trabajar en publicidad y con la cual nos fue bastante bien, intentamos la primera publicación, que fue Satiricón. ¿Qué revista? En el año 72. ¿Qué revista? Sí. ¿Vos eres el director de arte? Era el director de arte. En realidad éramos 4 socios. 2, Oscar Blota y yo, nos dedicamos enteramente a la publicación. Y bueno, yo, como sabía más de diseño, me dediqué a manejar la parte de arte. Y él, la parte de redacción. En realidad era un equipo. ¿Algunos nombres de esa época? ¿Nombres? Que publicaban ahí. De los que publicaban. Eso empezó... Intentamos recuperar a alguna gente que ya no publicaba. Yo me acuerdo de Napoleón, por ejemplo, que estaba en Rosario, había intentado una aventura con la revista Boom, que él la dirigía, que le fue muy mal. Lo tentamos y vino. Algunos que habían empezado con nosotros, cuando nosotros empezamos con Satiricón, en Córdoba empezaron con Hortensia. Y nos gustaban algunos dibujantes, me acuerdo, como Cris y Fontana Rosa, que empezaron a trabajar en Satiricón. Recordábamos un dibujante desde que éramos chicos que nos gustaba mucho. Yo creo que a todos los dibujantes argentinos les gustaba mucho, que se llamaba Grondona Aguay. Bueno, Grondona Aguay estaba trabajando como dibujante en Somisa, en la parte de arquitectura. Y bueno, lo estuvimos buscando por esa zona, San Nicolás, Rosario, me acuerdo, y logramos que colaboren. Después
Al que también convencimos fue a Lino Palacio, que hacía una página, firmaba Flax como caricaturista. Estaba el dibujante negro Caloy, estaba, bueno, ya me cuesta más. Aldo Rivero. Aldo Rivero, CEO, que era otro CEO distinto. También Beauty. Lorenzo Amengual. Beauty. Beauty, sí, Beauty también. Sansol, Sansol, que trabajaba en la editorial como diseñador gráfico, también publicaba. Y en esa época también estaba una persona que me acompaña todavía desde hace muchos años, se llama Tomás Sanz, que dibujaba, en realidad era dibujante, ahora escribe muy bien, es el jefe de redacción de moda. Estaba también en esa época, en esos encuentros con dibujantes, conseguimos que Izquierdo Brown trabajara ahí con nosotros, que casi era un desconocido Izquierdo Brown. Después también Pérez de Lía, trabajaba, hacía unas historietas con caricaturas. Pérez de Lía creo que está en España. En el diario ABC está publicado. Está, sí, el ABC. Está en el ABC en España. Sí. Bueno, intentamos. Yo me acuerdo que hacía el diseño de la revista y era un diseño que parecía un catálogo, no sabía mucho de publicaciones. Y creo que recién en el quinto o sexto número... Pegó la revista, ¿no? Sí, le tomamos la mano. Pero pegó la revista, digo. Sí, fue una revista que en 2 años llegó a vender más de 250.000 ejemplares. Tuvo varias clausuras, ¿no? Tuvo amenaza, pero después hubo una clausura que fue con el gobierno de Isabel Perón, que fue una clausura a muerte. Porque se prohibieron hasta todos los números que había de Satiricón en la calle, fueron secuestrados. Fue prohibido sacar a la venta cualquiera de ellos del número 1. Hubo un decreto de Estado, firmado por algunos que ahora se llaman democráticos, como Rocamora, del peronismo, o Benítez, que son figuras, de estas figuras llamadas democráticas, que sacaron un decreto para prohibir una revista, estilo bien Perón del 43. Isabel Perón nos mandó a la policía y selló las puertas y no pudimos retirar ni la ropa. Así que como estábamos, tuvimos que salir a la calle y la policía nos echó. Nos robó todas las revistas y tuvimos un juicio que duró 1 año. Uno de los abogados nuestros era Rodolfo Terraño y durante 1 año peleamos por volver a hacer la publicación, que fue suspendida más, duró 1 año y medio casi, y ganamos ese juicio y volvimos a sacar en marzo del 76 la publicación, cuando aparece Videla con su banda de forajidos militares y nos prohíbe la nueva salida de Satiricón, así que no puedo salir nunca más. Durante ese año prohibido, yo junté a algunos dibujantes de esos que habíamos recuperado, hicimos Chau Pinela, que duró todo el 75 y también fue prohibida por el gobierno de Isabel y López Rega especialmente. Lograste lo que muchos habían deseado, que Breccia volviera a dibujar el Vito Nervio con Guadel. Volví a hacer Vito Nervio, juntamos a Breccia con Guadel. Sí. Eso no... y bueno, era otro... Ya mezclaba un poquito más la historieta. Ya aparte mezclaba más la historieta. La intención era hacer un suplemento de historieta siempre. Y todos hacían... Yo recuerdo el Mascarín, por ejemplo, de Oswald. Mascarín de Oswald. Hacía SEO un Necrolito, se llamaba, una página de una historieta muy linda. No, yo creo que ahí nació Ediciones de la Urraca, ¿no? Ahí nació, sí, ahí fue el primer intento de Ediciones de la Urraca. Inclusive en esa época hubo un libro de sex humor con tapa de Beauty. Hubo un libro de sex humor con tapa de Beauty y hubo una edición de historias de Fontana Rosa, que sacó después de La Flor, mucho tiempo después. Esto se fue en color. Eran pequeñas historias de libros famosos. Yo me acuerdo de las adaptaciones de Fontana Rosa, por ejemplo, del desastre de los Andes, por ejemplo. Sí. Varias adaptaciones de libros famosos también que había hecho. Historieta del Oeste. No, hizo muchas. Desde... me acuerdo
Jekyll y Hyde, que esa era muy divertida, no me voy a olvidar nunca. Además la debo tener por ahí, ese librito de Fontana Rosa. Había, bueno. Después de la clausura definitiva de Satiricón, intentaron hacer algo con la época militar en el 77, el Ratón de Occidente. No, eso fue así. Cerraron la publicación. Yo iba con los originales de Satiricón, tenía que ir como todos los directores de ediciones argentinas al comando en jefe del ejército. Esto es bueno para tenerlo muy en cuenta, para no olvidarse de los militares, que yo creo que no han cambiado mucho, no van a cambiar mucho mientras sigan las mismas escuelas, los mismos profesores y la misma ideología. Y los mismos perdones, porque mientras haya perdones, estos señores van a seguir haciendo lo mismo porque, salvo en el gobierno de Alfonsín, nadie los va a castigar, parece. Nosotros teníamos que ir al comando en jefe del ejército con los originales y un señor que se llamaba Carpintero, que representaba a Macera, que era el que se había quedado a cargo de la cultura en la Argentina. Macera era el dueño de la cultura en esa época. Era el mismo, que una cosa que me gustaría aclarar, era el mismo que le pagaba a Palito Ortega un programa en Canal 13, porque eran los dueños de Canal 13 también. Estos señores que decidían la cultura revisaban los originales y ellos decían qué podíamos sacar y qué no. Y entonces yo iba con los originales a Satiricón, se reían un rato largo, después me tachaban los originales y tenía que volver y rehacer el 30 al 40%, así, y bueno, eso duró 15, 20 días, un mes, hasta que nos dijeron estos señores que si volvíamos a sacar Satiricón nos mataban a todos. Así era esta gente que ahora sigue viviendo entre nosotros y con la que yo creo que hay que seguir atentos, porque no son nada democráticos, aunque haga buenos arreglos con alguna gente de este gobierno especialmente. Bueno, esos señores nos amenazaron con matarnos a todos, seguíamos sacando esa publicación, y bueno, durante 2 años yo tuve que seguir haciendo otra cosa, publicidad, por ejemplo. Volví a la publicidad y después, en el 78, intenté hacer esta publicación que todavía existe, que es Humor. ¿Cómo cambió Humor, Sí, pero yo estuve revisando los viejos números y a mí me gusta mucho el humor que sale ahora. Me gusta mucho. Yo creo que está vendiendo 10 veces menos de lo que vendía en la mejor época, pero yo creo que estamos haciendo una buena publicación. ¿Por qué semanal? Bueno, semanal, eso fue un problema de tipo, una idea que se me ocurrió a mí, en realidad creo que no salió bien. Pero es un problema de tipo financiero. Yo en una época sacaba una cantidad de publicaciones por mes que tenía que sacar porque tenía un costo fijo. Tuve que cerrar una revista que se llamó Urraca, porque tenía muchos problemas, porque la dejé en manos de un señor que se llama Ricardo Parrota, que es el mismo que hizo los libros de chistes de gallegos ahora, que era una de las ideas que iban a salir que no salieron. Y fue una revista que anduvo muy mal, tuvo muchos problemas de juicios y no podía controlarla muy bien. Una revista que yo insistía en que algo no salga y de alguna manera lo metían en la publicación. Y bueno, tuve muchos problemas, tuve que cerrarla, y para cubrir ese espacio financiero, le diría yo, decidí sacar Humor semanal, creyendo que, bueno, primero que la podíamos hacer porque teníamos la gente suficiente para hacerla, y bueno, intentando probar hacer una revista semanal, porque con el periodista, pese a que no funcionó tan bien, aunque creo que el gran problema fue la debacle del 89, la hiperinflación, los costos aumentaron el 400% más o menos, no pudimos sostenerla. Con Humor podía ser distinto, pero no fue así porque, bueno, yo creo que este plan funciona únicamente en la estabilidad, pero creo que se consume menos. Yo creo que la gente
gasta menos en cultura, mucho menos, porque los están convenciendo del gobierno que la cultura no sirve para nada. Ahora mismo yo creo que este ataque a la universidad es un ataque a la cultura, que hay que cobrar, que únicamente es aquellos que tienen medios para llegar a la cultura pueden hacerlo, y nosotros siempre nos jugamos a la cosa culta o a enriquecer un poquito a la gente que llegaba a nuestros medios. Año difícil lo de la dictadura, ¿no? Lo de la dictadura fue difícil porque bueno, era tener siempre en la puerta un falcon o dos, nos cuidaban, a nosotros nos cuidaban muy bien, como no cuidaron a la AMIA, por ejemplo. Nosotros sí que teníamos ese auto acá y en la imprenta también teníamos policía. Nos secuestraron en el 97. Nos secuestraron en el número 97 y nos amenazaron unas cuantas veces, y algunos periodistas, pese por ejemplo que Enrique Vázquez no está ahora en la publicación, yo me acuerdo que entregaba la nota y tenía que acompañarlo o ubicarlo en algún lugar para que no tuviera problemas. Lo seguían, lo perseguían, lo amenazaban. Acá hubo, en esa época debe haber habido 10 amenazas de bomba. ¿Qué teníamos que, bueno, dejar el trabajo, salir con la gente afuera, esperar que pasara el problema, volver? Dentro de todo, en los años oscuros, Humor fue la única publicación donde la gente se podía sentir identificada. Donde dentro... Sí, de las grandes publicaciones yo creo que sí, bueno, además vendía muy bien. Había algunos intentos interesantes, yo creo que había otras cosas que podían ser. Nosotros teníamos gente que nos ayudaba mucho. Buenos Aires Herald, por ejemplo, que no era en habla castellana, pero era gente muy progresista. También el director se tuvo que ir, ahora está de vuelta Graham Yule, que tuvo muchos problemas, se tuvo que ir del país. Era gente que también publicaba cosas que, te digo, se animaban bastante. Lo que pasa es que Humor era más popular, llegaba más fácilmente. Yo, por ejemplo, usaba una técnica que era aquello que prohibían los grandes diarios como Clarín, que le prohibía algunos chistes a Fontana Rosa, Beauty, esos chistes que venían con un gran no atrás, porque eran peligrosos para el diario. Yo los publicaba, me animaba a publicarlos. Bueno, fuimos animando y le fuimos dando espacio a gente que no podía publicar en otro lado. Entonces se juntó un grupo interesante. Volvieron al país algunas personas que creo que se lo tienen que agradecer a Humor, aunque yo creo que muchos de ellos se han olvidado. Lo agradecieron al momento y después desaparecieron. Yo creo que algunos periodistas y escritores como Osvaldo Soriano le tienen mucho que agradecer a Humor, por ejemplo. Yo tuve que salir a defender notas, me acuerdo, y entrevistarme con alguna gente, con algunos milicos que eran muy duros. Me acuerdo por Solari Irigoyen, que estaba en Francia, Soriano le hizo un reportaje, y antes de que se haga el reportaje, que nadie aparentemente sabía sobre esto, me llamaron y tuve que tener una entrevista en un restaurante que lo cerraron para ellos, del Ministerio del Interior, para defender ese reportaje. Y bueno, el reportaje salió sin que lo lean. Fuimos con Enrique Vázquez, y Enrique Vázquez fue testigo de esto, lo puedo decir. Yo tuve que entrevistarme con la gente del Ministerio del Interior y defender el reportaje a muerte, y salió firmado por Osvaldo Soriano, y el reportaje era a Solari Irigoyen, que había sido atacado por los mismos militares. Yo me acuerdo de Dac del Vila, cuando le metieron la bomba, le quebraron las piernas, y salió. Y después de ese reportaje, Solari Irigoyen pudo volver al país. Y bueno, todas esas cosas hacen que Humor en esa época haya sido algo más que una revista. Hicimos, me acuerdo, un recital en Obras en el 81, cuando Palito Ortega trajo a Sinatra para los hombres que estaban gobernando el país, que invitó a Macera, a Videla, a ese gran recital que fracasó. Y nosotros hicimos un contrarrecital con la gente prohibida en la Argentina.
en obra durante 3 días, y fueron más de 10.000 personas a verlo, y la gente cantaba y gritaba, y este otro gran recital que Palito Ortega pagó para demostrar que en la Argentina se vivía muy bien, para mostrar al mundo una Argentina que realmente no existía mientras desaparecía gente. Nosotros aquellos que no podían estar en el estrado porque estaban prohibidos, los mostramos en obras. Y la gente fue a obras. Y fue a ver a los prohibidos. Y yo quizá muchos de los que estuvieron ahí a obras quizás se olvidaron. Yo creo que algunos no. Pero la mayoría se olvidaron de eso. Y bueno, pero se hizo el esfuerzo. Yo creo que nos jugamos mucho en Zapatriada. Y toda esa época fue muy interesante. Y alguna vez quizá alguien la recupere históricamente. Durante mucho tiempo, en la época de Fierro, vos publicaste muchos álbumes, muchas colecciones, rescataste muchos dibujantes. Sí. ¿Eso te rindió económicamente? De los dibujantes argentinos, no, en general no. Pero el que funcionó muy bien, me acuerdo, desde siempre, fue Managa. El Click. Sí. Si el Click vendió mucho, el Perfume del Invisible también vendió muchísimo. Te digo más, yo creo que después intenté con muchos libros por esas ventas extraordinarias. Vendí bastante bien lo de Horacio Altuna, los libros que saqué de Horacio Altuna, Ficcionario, en la primera época. Hace poco lo reedité porque lo estuve releyendo y me pareció un material fantástico, y que alguna gente de la nueva generación que lee historietas quizá no lo conozca. Hubo una época cuando salió Fierro, cuando sacaba Superhumor especialmente, que se vendía muy bien historieta. Vos sacabas un libro de historieta y podías pensar en vender más de 10.000 ejemplares. Y vendieron más de 10.000 ejemplares, el negocio está hecho, está bien. Pero después todo se fue cayendo aceleradamente. Fierro también, que era una revista de unos 18 o 20.000 ejemplares, en la última época, cuando decidí no hacerla más, vendía 5.000. No sé qué pasó bien con la historieta argentina. Yo supongo que sí, sé. Uno de los problemas es que las nuevas generaciones les interesa mucho, ven este tipo de cosas más en televisión. Además, se hicieron algunas películas muy interesantes. Me acuerdo una especialmente que a mí me parece que me cambió todo, que fue Blade Runner, que es la historieta, pero hecha en cine con todo. Era la historieta cero. Y después la historieta tenía un desafío, de decir, bueno, después de Blade Runner, ¿qué hacemos en historieta? Y ahí empezaron a aparecer otro tipo de historieta, pero a los creadores se les dio vuelta todo. Y quizá en la costa oeste de Estados Unidos empezó a aparecer Fantagraphic, y con otro intento de historieta, pero todo llegó muy tarde a la Argentina. Y además, otro problema que tuvo la Argentina fue soportar la devolución de los españoles. Pues los españoles hacían mucha historieta, publicaban mucho material argentino de lo mejor, compraban buenas historietas en el mundo, y todo lo que le devolvían, que no consumían los españoles, que consumían menos que nosotros, lo volcaban al mercado latinoamericano, y especialmente al argentino. Y acá se convirtieron en importadores de historietas todos, kiosqueros, distribuidores. Y una revista nuestra, que al kiosquero le salía más de $1, ellos la compraban por 30, 40, 50 centavos en España, puesta acá en la Argentina, en depósitos. Entonces invadieron la Argentina de este material, para mí, tipo basura, que se convirtió en la Argentina en un basurero de España. Y entonces sobrevivió el dibujante español, aunque en España vende muy poco, porque vende muy bien en Latinoamérica.
Entonces los argentinos, los mejores, se fueron a España. Horacio Altuna, el mismo Ciruelo, yo digo, el mismo Solano López publica en España, bueno, todos publican en España. Porque es muy fácil publicar en España porque ellos saben que venden un poco en España y el resto lo venden todo en Latinoamérica. Y siempre recuperan los costos y ganan plata. Hacen buenos negocios. Entonces nosotros nos convertimos en lo que fuimos alguna vez, somos ahora, que de ser los que alimentaban a toda Latinoamérica con este material, de ser los creadores de la historieta en Latinoamérica, pasamos a ser gente que tenía que competir con sus mismos compatriotas en publicaciones distintas, con mejor papel, más color, más baratas, acá en la Argentina. Es imposible. Y esto mató a la historieta argentina. Y yo creo que en la Argentina los historietistas son mucho mejor que los españoles. Pero ahora lo que pasa es que los buenos de la Argentina están trabajando en España. Los historietistas de España son todos argentinos. Los que se ganan los premios son todos argentinos. Juan Jiménez, Altuna, el pibe Ciruelo, como decía antes, me olvido de uno que lo tengo en mente, pero ahora no me acuerdo. Pero están todos ahí. Y entonces, bueno, yo decidí no sacar más fierro, dejar de hacer los libros. Después intenté con historieta en libro, porque el libro tiene una posibilidad más. Como la historieta no tiene apoyo publicitario, la revista de historieta no tiene ningún apoyo publicitario. En la Argentina, en otros lados puede ser, pero acá en la Argentina no hay nadie, un sponsor que ponga un peso en la revista de historieta, que se venda muchísimo, no sé por qué. Porque, por ejemplo, se podía publicar un aviso de Jean tranquilamente. En l'Echo de Savane, en Francia, publican avisos. Pero en la Argentina no. Pues parece que eso que consume historieta no van a comprar Jean. No sé qué idea rara existe. Entonces, como no tiene apoyo publicitario, lo mismo sacarlo en revista, que la revista sale y se agota en la primera salida. Entonces la idea era como hacen los japoneses, hacen libros, decimos libros. Porque el libro va a kiosco, vuelve, lo meto en una librería, lo meto en un supermercado o lo vuelvo a meter en kiosco. Pues es un libro. Y puedo hacer una historia larga. Por ejemplo, como hice con Ciudad, como hice con Ministerio, puedo hacer una historia. Ciudad tenía 180 páginas, en revista 180 páginas, te digo, hay que hacer unas cuantas ediciones. Entonces saco toda la historia completa y hago libros. Pero tampoco funcionó. Libro de 200 páginas a 8 pesos me parece que estaba bien. Además con una impresión impecable. Y bueno, ahí yo me fui, yo como editor decidí, bueno, adoro la historieta, te digo, recibo material de todo el mundo, me gustaría mucho publicar historieta porque me parece que es un arte popular que no debe morir de ninguna manera, y además en la Argentina hay historietistas que están en los mejores niveles del mundo. Yo te digo, alguien de que me olvidaba antes, por ejemplo Muñoz y Zampayo han creado todo un estilo desde hace 15 o 20 años que están juntos. Han cambiado el estilo en Europa, han cambiado el estilo en Estados Unidos. Yo hablaba de la nueva historieta de la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, uno de los dibujantes en los que se miran los nuevos dibujantes del mundo, ese es Muñoz. Y Muñoz era un chico que empezó con Prat cuando publicaba acá en el 50 y pico. Están los artistas, está todo, está la gente que sabe, porque en la Argentina no hay que inventar un mercado, porque la gente sabe de historieta. Pero no están los compradores. Y están los compradores porque han degenerado el mercado. Es lo mismo cuando sale una noticia, que este gobierno lo hace bien. Por ejemplo, cuando sale una noticia y se investiga a alguien. Lo que hace el gobierno es tira 10 noticias más en el mercado. Entonces, lo convierte a todo en lo mismo. Que es una técnica que se utiliza. Entonces acá, bueno, comprar historieta y bueno, está todo eso que muestran los kioscos.
Entonces vos haces una revista como Fierro, que es muy costosa, que yo le pagaba la publicación a los artistas, le devolvía los originales y le pagaba por una publicación únicamente, y si publicaba de vuelta le pagaba nuevamente, que hacía lo que hay que hacer. Este mercado no se puede, porque allá compran derechos para todo el mundo y le salen 2 mangos hacerlo, y además son revistas de devolución. Y no podés competir con eso, los costos argentinos no dan. Entonces intenté hasta, bueno, editar afuera y traerlo para la Argentina. Y también es un problema porque las revistas no la colocan adelante. Colocan aquello que ellos compran, los cosqueros están acostumbrados ahora también a importar. Entonces, como traen publicaciones de España, la ponen adelante porque son su negocio. Y el negocio de los editores argentinos, si está, es lo mismo, porque cobran un porcentaje, pero el mayor porcentaje lo cobran si venden sus publicaciones. Y entonces, bueno, decidí no hacer más revistas de cómics. Y lo que estoy haciendo ahora son infantiles para colorear, de ingenio, que es una cosa educativa que me gusta mucho. Pero prácticamente de cómics ya no hago nada.